Bueno, buenas tardes, multitudes. Aquí estamos ya en pleno verano. Se siente porque dificulta un poco la respiración, pero todo bien. Como todos los veranos. Ya en nuestro tercer episodio del podcast, decidimos por lo menos... Ay, Cristina, ¿me puedes explicar rapidito qué es lo que estás haciendo en ese momento? En este momento. En este momento estoy tomando agua con unas rodajas de limón porque nada mejor Ujú. que el agua. Súper veraniego. Y hablando de verano, hablando de agua, Y hablando de curiosidades. la curiosidad del día de hoy, del programa de hoy, es el miedo irracional a los tiburones, también conocido como celacofobia. Em, la celacofobia, ¿tú nos puedes explicar un poquito qué es, Cristi? Ok, se Porque, refiere, ajá, vale, se refiere al miedo irracional a los tiburones. No es el simple miedo, porque el miedo lo podemos sentir todos en cualquier momento, porque realmente estamos hablando de una amenaza bastante fea. O sea que sí que si nos encontramos un tiburón, nos puede morder y nos puede abrir y nos puede dejar los intestinos, ¿sabes?, esparcidos por el mar. Pero el problema, la fobia, entra cuando el miedo invade tu vida y se ujú, convierte en un problema ujú, que te hace llevar a decisiones como no ir a la playa, como que incluso si ves una piscina, no te metes en la piscina porque por, claro, nada más el agua te lleva, te activa ese miedo y piensas que te puede salir un tiburón en la ujú, piscina. ujú. A pesar de que sabemos que solamente se registran unas 5 muertes al año, aproximadamente, muertes causadas directamente por ataques de tiburón. Hay más posibilidades de que te atropelle un carro, que te caiga un rayo, inclusive, que te mate un venado, un ataque de perro, a que te mate un tiburón. Pero yo creo que eso juega, es una consecuencia de nuestra relación con esta especie tan primitiva y tan misteriosa a lo largo de nuestra historia en el planeta, que comienza como todo en la antigua Grecia, eh, que tengo entendido que los tiburones eran respetados, eran como venerados, era la... Bueno, los tiburones aparecen en varias mitologías, Uh-huh, entre ellas en la mitología griega, que se puede ver en varias obras literarias y obras de arte, cómo se representan los tiburones como monstruos, uh-huh. siempre con esta visión de una amenaza, una bestia que vive en el agua y que te puede castigar o te puede comer o te puede hacer algo eh, que te puede causar terror. Uh-huh. Luego, sí. Del otro lado del océano, ya más o menos en nuestro continente americano, ¿no? También se han encontrado eh, reliquias hechas a partir de dientes de tiburones, que eran armas y objetos de culto en las culturas mayas, aztecas e incas. Y del otro lado, inclusive, en Australia, por supuesto, hay toda una relación con, que ha sido muy representada en el arte de Oceanía, de la figura del tiburón, ¿no? Exactamente, además es interesante porque podemos ver una concepción occidental que, que representa el tiburón como algo amenazante, como una bestia, como algo que causa terror, eh, pero en culturas, digamos, un poco más lejanas desde nuestro punto de vista, el tiburón es representado como una figura de respeto, Uh -huh. como casi como una deidad, no como algo negativo, sino más bien como
una figura a la que se le debe rendir culto y que uno se debe sentir agradecido por estar en el mismo planeta que un tiburón. Que un tiburón. Y hablando de eso, de rendirle culto, en Hawái, las culturas hawaianas tienen una larga historia, de una grandísima relación también con esta especie, inclusive venerando al dios tiburón llamado el Amakua, guardián Wow. de los mares. Decían también que existían criaturas mitad hombre, mitad tiburón, con mandíbulas de Uf, tiburón en la espalda, que advertían a los pobladores de las islas cuando había peligros en el mar. qué poderoso. Es toda una relación, ¿no? A lo largo de todas las tradiciones con este animal tan extraño, ¿no? Exacto, además ver los distintos enfoques, llevarlo más allá del miedo, me parece como algo que hay que considerar. Y inclusive, por supuesto, la representación que tenemos más presente de los tiburones, que salió la famosa película Tiburón del director Steven Spielberg, por supuesto que bueno, una parte de la Claro cultura que pop, ya, o ya, sea, ya lo conocemos, es parte de nuestra infancia e incluso 78. antes de esta película, bueno, pueden ver aquí en mi Bueno, sí. super pantalla, Ajá. tengo aquí una copia muy bonita de la novela Tiburón, que vino antes de la película, Uh-huh. escrita por Peter Benchley. Y, y bueno, algo que me pareció bastante curioso es que este señor, a una edad bastante avanzada, después de haberse lucrado, después de haber tenido todo este éxito que vino a partir del libro y después Ajá. de la película, obviamente, eh, él mostró señales de arrepentimiento Ah, sí. y dijo, si yo hubiese sabido la cantidad de tiburones que iban a morir gracias a este miedo infundado en la cultura popular, no hubiese escrito ese libro. Uh-huh. O sea, el tipo sintió una responsabilidad con la naturaleza y me parece una locura que algo que empieza en nuestro cerebro, que es el miedo, realmente tiene repercusiones En el en el mundo mundo. real, claro. Exacto. Eh, porque la especie de tiburones blancos después de la salida de Jaws fue casi llevada a la extinción. En todo caso, se empezó a cazar irracionalmente y todo en consecuencia directa al impacto que tuvo esta película. Y yo estoy seguro que todos conocemos a alguien que le tiene miedo a los tiburones por culpa de la película Tiburón. Y es muy interesante. Exacto, el pánico, además después de la película, la prensa amarillista empezó a sacar titulares que si un ataque de tiburón en tal playa y lo sacaban justamente en la parte, como que en la época del verano, donde había más Ujú. gente en la playa. Entonces yo no sé si esto al final era un juego para que cierto periódico vendiera más copias, más Sí, reproducciones, bueno, seguro. Puro o realmente, sensacionalismo. o realmente estaba justificado causar este pánico en las masas, pero sin duda se volvió un fenómeno popular Ujú. que nos afectó en muchos aspectos. ¿Y por qué? Porque investigando hemos visto que hay varias teorías de por qué le tenemos tanto miedo a los tiburones. Y aquí hemos elegido tres motivos. ¿Cuál sería el primero, Cristi? ¿Por qué existe este miedo Ok, a yo los les voy a explicar los tiburones? tres motivos, pero yo creo que sería más divertido hacerlo con algunas fotos que ilustran este Ajá. tema. Y bueno, vamos a ver cuáles son estos tres motivos por los que sentimos tanto miedo a los tiburones. No digo que todos sintamos el mismo miedo en el mismo nivel, pero bueno, a niveles diferentes, poquito miedo a la fobia máxima. Eh, Esto se debe, bueno, estudios psicológicos han llegado a la conclusión de que en principio se debe a que estamos hablando de un miedo que tiene que ver con el agua.
Es Ujú, decir, un elemento que no es nuestro elemento natural. ujú, Nosotros no estamos hechos naturalmente para nadar, aunque podemos aprender a nadar y ujú. podemos aprender a nadar muy bien, pero no es nuestro estado natural nadar. Entonces el hecho de comparar como a unas criaturas marinas que están hechas para el agua Claro, con lo que puede hacer nuestro cuerpo, cómo podríamos escapar, no estamos pisando la tierra, no estamos en un terreno seguro. Eso por un lado, el elemento del agua. ujú, Después, por otro lado, tenemos el miedo a lo desconocido, que está indudablemente relacionado con el elemento agua. claro, El agua tiene profundidades, tiene oscuridad, no nos permite ver bien y no sabemos realmente todo lo que aguarda el océano. Es algo similar al espacio, de alguna manera, sí, bastante diferente obviamente, pero de alguna manera el misterio se puede equiparar, los misterios del océano con los del espacio. Es una zona, bueno, no sé si ya nos ponemos un poco más psicológicos, el agua tiene que ver con el inconsciente y ujú, no podemos conocer el sí. inconsciente. Y es Así algo como no que podemos... puede ser muy aterrador también. Y enfrentarse Exacto. directamente con ese monstruo, los bichos raros que pueden estar allí, es algo que ya de por sí genera mucha ansiedad, ¿no? Exacto, y ahí nos encontramos con el tercer punto, que es la amenaza directa a nuestra vida. Ujú, Ese miedo que nos produce no estar en nuestra área natural, más el miedo de lo desconocido, más que hay una amenaza real a nuestra vida. Hemos visto cómo tiburones se comen, le arrancan una pierna a un humano, un brazo, te abren y te dejan todo el agua roja, los órganos por ahí. Y ni siquiera es que te comen entero, porque a los tiburones no les gustan los humanos. ujú. Te prueban pensando que eres una foca o algo así, y cuando se dan cuenta es que, ay, no me No, gustó, no me ¿sabes? gusta, claro. Entonces, bueno, por eso está como la figura de la bestia contra el humano, que eso también dice bastante de nuestra concepción de que creemos que somos el centro del mundo y, y no sé, yo creo que habría que estudiar cómo nos cuesta tanto convivir con las demás especies de la naturaleza. Pero también creo que es natural, es algo de supervivencia, ¿no? Sí, viene eso, es el propio instinto de supervivencia. Muy interesante. De eso. Misterios. Ok, hoy les tenemos un misterio. La cosa ya se va poniendo un poco más oscura en el ambiente, porque vamos a hablar de el famoso diablo, o sea, Satanás, Lucifer, como quieran llamarlo. Hay muchos nombres. Vamos a hablar específicamente de este mito que tiene que ver con hacer un pacto con el diablo y darle tu alma a cambio de algún tipo de poder. Ujú, Por poder podemos entender belleza, como en el retrato de Dorian Gray, belleza y eterna juventud. Podemos también incluir ahí el conocimiento, que también es una forma de poder, sí, o el talento, que vamos a abordar sobre todo ese tema, sí, del talento musical. el tema del talento musical. Venderle tu alma al diablo para que te dé un super talento que nadie sabe de dónde salió. Y justamente una de las primeras instancias en la historia de la música donde se habla de un encuentro con el diablo viene de nada más y nada menos que Padua. Voy a buscar aquí la imagen. Es el compositor Giuseppe Tartini, compositor virtuoso del violín en la época barroca. Es una historia que le contó a un astrónomo francés llamado Jérôme Lalonde, que tuvo un sueño donde el mismo diablo se le apareció como un sirviente. En el sueño, como curiosidad, le dio su violín a ver cómo tocaba y resulta que el demonio tocó las melodías más hermosas que jamás había escuchado.
Uf. Y en las palabras de Tartini dice: una noche, en el año 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma. Todo salió como yo deseaba. Mi nuevo sirviente anticipó todos mis deseos. Entre otras cosas, le di mi violín para ver si podía tocar. Cuán grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa, interpretada con tanto arte e inteligencia, como nunca había pensado ni en mis más intrépidos sueños. Me sentí extasiado, transportado, encantado. Mi respiración falló y desperté. Y ahorita viene lo curioso de la historia. Inmediatamente tomé mi violín con el fin de retener al menos una parte, la impresión de mi sueño. En vano. La música que yo en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito y todavía la llamo el trino del diablo. Pero la diferencia entre ella y aquella que me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento y habría dicho adiós a la música para siempre si hubiera tenido que vivir sin el goce que me ofrece. Es decir, Tartini despertó, quiso recordar lo que le tocó este demonio y solo llegó a una aproximación. Los invito a escucharla, está en YouTube, se encuentra muy fácilmente. Se llama, buscan El Trino del Diablo, la sonata en sol menor de Giuseppe Tartini. Siguiendo un poco con esta tradición de violinistas barrocos, tenemos... A ver, quería agregar una cosita. Por favor. Me parece una imagen súper poderosa y también recuerdo que al principio de esta sección dije que esto se estaba poniendo un poco más oscuro, pero en realidad Lucifer es el que trae la luz. Ajá. Es un ángel, es un ángel de luz. Y este sueño, él habla de esta intensidad y yo me lo imagino eso, como una iluminación tan fuerte que no la puedes ni mirar directamente. Es decir, él no pudo representar esto tal cual porque parece casi que una cosa, una fuerza de la naturaleza, como querer interpretar un relámpago, una cosa así. Uh-huh. Sí, es como... También, sí, como eso de que uno no puede ver a los dioses a los ojos porque te quedas ciego. Exacto. Uno solo puede traer una aproximación. Hablando de relámpagos, tenemos la historia de Paganini, que después de Tartini se volvió el gran virtuoso del violín, renombrado hasta el día de hoy. Había rumores en la época que su madre le había vendido el alma de su hijo, o sea, del mismo Paganini, cuando era niño, al diablo para que le entregara la habilidad de tocar el violín así. Había gente que decía que era el mismísimo diablo. Esto es una primera fotografía con uno de esos aparatos de la época. Supuestamente este es Paganini, era un tipo con unos rasgos muy alargados, una cara muy fina, unas manos larguísimas. Aquí es una... ¡Qué fotaza! Una réplica de su mano, creo, también. Era como un vampiro. Sí, era una especie de vampiro. Y bueno, decían que en sus conciertos, por ejemplo, se duplicaba de alguna manera. Mientras estaba tocando violín, había un Paganini también en el público que veía las reacciones del público. Había gente que decía que cuando lo veían practicar, veían al diablo al lado suyo como una especie de maestro enseñándole a tocar. Dicen también que en un momento estaba tocando, y por eso traje lo del relámpago, estaba tocando un concierto y le cayó un relámpago en el arco del violín. Murió no muy viejo y se rehusó a tener un cura para que le diera la bendición final antes de morir. Entonces, bueno, uno de los primeros casos de estas dos primeras historias se forma como este arquetipo del músico virtuoso, además que no solo basta un virtuosismo, sino que
están dotados de una profunda originalidad. Y de las historias más famosas, probablemente la más famosa de músico que le vende su alma al diablo, está por supuesto Robert Johnson, que más innovador, que posiblemente yo diría, es que es tan importante. O sea, sin él no habría nada. De música popular, de rock, de todo lo que... la música popular del siglo XX viene una inmensísima parte del blues. Y este tipo, o sea, Robert Johnson es el dios del blues o el diablo del blues, como lo quieran llamar. Pues. Exactamente. Y vamos a hacer un recuento entonces de la leyenda de Robert Johnson, Christy. Exacto, vamos a indagar un poco en ese tema. Yo quiero aclarar que Robert Johnson no es el único exponente importante del blues. Uh-huh. Hay muchísimos músicos de blues de la época excelentes, maravillosos. Son House, Led Belly, y Belly, Skip James. Podría ser una lista inmensa, pero bueno, eso ya sería otro podcast dedicado nada más a las figuras del blues. Pero por alguna razón, el mito de Robert Johnson y las pocas canciones que llegó a grabar causaron un impacto que te puede gustar más otro músico de blues, pero no puedes negar que la influencia más grande, más permanente y más impactante es la de Robert Johnson. Igualmente, puedes creer o no en el mito de venderle el alma al diablo, pero de todas maneras es algo que la gente hace, venderle el alma al diablo, y es algo que existe y que seguramente va a seguir existiendo. Así que hay veces que hay que pensar que las cosas van más allá de lo que uno crea. Hay que evaluarlas y observarlas. Entonces, y también darle su significado simbólico, pues. Exacto. Porque... no tomárselo todo tan literal. Sí, porque el blues es como una expresión directa de la sombra de la vida de los afroamericanos en esa época tan horrible, que no ha cambiado tanto. Es una expresión de lo más oscuro. Entonces le podemos dar esa connotación simbólica también de venderle el alma al diablo. Es como ser capaz de mirar la oscuridad directamente y sacar algo de allí, y algo de tanto valor y tan importante para todo el mundo y tan personal. Okay. Robert Johnson era un joven músico de Mississippi que, bueno, tocaba la armónica normal, no destacaba realmente, como no era un referente entre la gente de, mira, ahí va el gran músico. Uh-huh. Era más bien tocando la guitarra bastante mediocre, le costaba. Uh-huh. Y bueno, un buen día, Robert desaparece. Uh-huh. Desaparece, algunos dicen que por un año, otros dicen que por 6 meses, pero bueno, el hecho es que desaparece por un periodo de tiempo importante que nadie sabía que había pasado con Robert Johnson. Y al regresar, pues el tipo tocaba la guitarra increíble. Uh-huh. Tipo, destacaba entre cualquier otro guitarrista de la zona y nadie entendía qué había pasado, en qué momento aprendió a tocar tan bien. Y bueno, ahí se elaboró la leyenda que dice que Robert Johnson vendió su alma en una encrucijada, uh-huh, donde se encuentra directamente con el diablo. El diablo coge su guitarra, se la afina. Uh-huh. Eso es un detallazo. Y cuando se la devuelve, pues Robert tomó todas las habilidades técnicas, y más que técnicas también como ese duende para tocar la guitarra, uh-huh, las tomó del diablo y le dio su alma a cambio. Uh-huh. También se comenta mucho porque si bien Robert Johnson tocaba bastante bien,
dejó unas grabaciones, si no me equivoco, 29 grabaciones. Me pueden corregir, igual eran 27, pero estas grabaciones han sido la base para toda la música rock posterior y Y todo lo eventualmente que el pop, viene. El todo lo que jazz, viene. todo, o sea, todo. Exacto. Todo. Todo este talento y toda esta influencia en la cultura tan fuerte. Y por otro lado, Robert Johnson tenía una vida desastrosa, de mucho desorden con las mujeres, en su estilo de vida, en el alcohol. Y bueno, finalmente una serie de consecuencias lo llevaron a morir. Se dice que envenenado, Ujú. que, que bueno, parece que Robert Johnson siempre rechazaba las bebidas que le daban en los bares, Ajá, por miedo a ser envenenado. las botellas abiertas, pero como que hubo una pelea y después de esa pelea, no sé, me imagino que se le habrán cruzado los cables y bueno, aceptó la botella abierta, se la tomó y, y nada, luego estuvo días vomitando, intoxicado, hasta que murió a los 27 años. Uno, 27 años el tenía. primer músico de rock, bueno, músico popular a morir a los 27, yo creo, ¿no? El famoso Club de los 27, misterio conocido por todos. Claro, luego ya empezó la racha de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain, Sí. más Amy recientemente Winehouse. Amy Winehouse. Y bueno, por ahí ya, esos ya son los mitos del rock, este, que como digo, pueden creer o no en esto, pero bueno, son hechos que están ahí y Sí, son leyendas, sí, son mitos, los propios mitos modernos. los propios. Los propios. Robert Johnson, Forever. Deporte. Acción. Cristi, ¿tú sabes quién es esta persona que está aquí? La verdad es que no tengo ni idea de quién es ese hombre. Yo te comento que ese hombre es Garnett Carter. ¿Te suena? No me suena para nada. Y algo llamado minigolf, ¿te dice algo? Ah, bueno, eso sí me suena familiar. Cuéntame más. Bueno, Garnett Carter fue nada más y nada menos que el inventor del minigolf. ¿En serio hay un inventor del minigolf? Y ese hombre fue Garnett Carter. Ah, mira, eso yo nunca me lo habría planteado. Ajá. Dice la historia que su esposa, Frida, estaba cansada de que él era dueño de un club de golf, Garnett Carter. Ok. Frida estaba cansada de que cada vez que él iba a jugar golf con sus amigos, bueno, ella tenía que quedarse afuera con las otras llamadas viudas del golf. Porque algo un poco desfasado con los tiempos de hoy es que el golf en esa época era reservado exclusivamente para hombres. La verdad, era una convención de la época. Bueno, cosas de... Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Y bueno, él decidió construir una mini canchita de golf para su esposa y sus amigos y dio nacimiento al minigolf. ¿Qué les parece esa historia? Bueno, y el minigolf, para quienes quizás se lo están preguntando, es muy similar al golf. Es decir, conserva la esencia de palo, bolas y orificios. Eso no cambia, pero bueno, cambia la escala de las canchas, las proporciones y cambia el concepto. Se vuelve como algo mucho más accesible, más relajado, más familiar y en mi opinión también mucho más artístico. Sí, Algo mucho más divertido. casi narrativo, o sea, como que puedes estar jugando golf con un poco de tiburones, con unos piratas, con unos gnomos, con unos dinosaurios, meter la bola en la boca de un dinosaurio, en la boca de un dragón, eso es mucho más divertido que ahí Sí, un campo todo, desperdicio de agua ahí, o sea, o sea, lo peor. exacto, esto es mucho más fresco. Mucho más fresco. Y entonces con esta frescura, bueno, yo leí algo que me pareció bastante curioso y entretenido. Durante el verano pasado, en una catedral en Inglaterra, se les ocurrió a un reverendo
se le ocurrió, él observó que ya casi nadie iba a la iglesia. Entonces él se pregunta, ¿cómo podemos conectar con aquellos para quienes la iglesia nunca aparece en su agenda? Y se le ocurrió instalar una cancha de minigolf dentro de la iglesia y así enseñar la historia de la Biblia y bueno, mostrar a Dios desde una nueva perspectiva. Esta es la iglesia en cuestión, ¿no? Exacto, y con esta acción los visitantes de la catedral incrementaron en un 80%. No puede ser. Pues sí, así que conectar con Dios a través del minigolf, saquen sus propias conclusiones. Oye, sí que sería bueno. En mi casa veo que es un rojo de león, así que la gente. Bueno, aquí ya nos están pegando los calores, así que creemos que ya es momento de retirarnos y dejarlos a ustedes también descansar y procesar toda esta información que estuvo intensa, ¿no, sí, Diego? Sí, este capítulo estuvo intenso. Pero bueno, intenso el calor, el verano. Ya nos estamos conociendo, es nuestro tercer episodio ya con las multitudes. Y bueno, claro, lo esperamos ya muy pronto en un próximo episodio. Exactamente, esperamos verlos por aquí, por nuestro canal de YouTube de Cara de Perro, así que hidrátense, tomen agua con conchitas de limón y sobre todo, por favor, sean felices. Sean felices. Amén. Amén.